Nuestra historia no comenzó, irrumpió. Lo hizo como irrumpen las tormentas de verano en la Ciudad de México, sin aviso, con una fuerza arrolladora que lo cambió todo. Fue un sábado por la tarde en la colonia You Roma, trust me, right? un barrio que siempre me había parecido tener su propia banda sonora, una mezcla de conversaciones de café, el organillero a lo lejos y el murmullo constante de la vida. Yo estaba en una pequeña galería de arte, de esas con paredes blancas y una pretensión de silencio que nunca se lo... Me había perdido frente a un lienzo de gran formato, una explosión de azules y dorados que parecía un universo en colisión. Estaba tan absorta, intentando descifrar el caos ordenado del pintor, que no sentí su presencia hasta que su voz, un barítono suave y cercano, es increíble cómo un lienzo puede contener tantos sueños, ¿verdad? Y también algunas pesadillas. Me giré sobresaltado. Allí estaba él, Alejandro. Era más alto de lo que su voz sugería, con el cabello oscuro y ligeramente desordenado, como si acabara de pasar sus manos por él. Sus ojos eran del color del café oscuro, pero tenían una chispa de luz, una intensidad que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Vestía de forma sencilla, unos jeans y una camisa de lino que le daba un aire de artista bohemio, aunque después me confesaría que la sonrisa que me dedicó fue el golpe de gracia. No era una sonrisa amplia y falsa, sino una curva sutil y genuina en sus labios que pareció alcanzar sus ojos y decir: «Te veo». Quedé muda por un instante, una reacción impropia de mí, que siempre tenía algo que decir. Logré balbucear algo sobre la relatividad del arte, y él se rió, un sonido cálido que llenó el espacio entre nosotros. Hablamos durante más de una hora, de pie frente a aquel cuadro. Hablamos del arte, de la ciudad, de nuestros trabajos, de los tacos al pastor, y de por qué el bolillo siempre sabe mejor en la capital. Descubrí que era observador, inteligente, y lo más peligroso de todo, un escucha extraordinario. No esperaba su siguiente movimiento. «Sé que es muy directo», dijo, su mirada fija en la mía. «Pero si no te invito a un café ahora mismo, me arrepentiré el resto de la semana. Hay un lugar aquí a la vuelta que sirve un expreso que podría resucitar a un... Ese café se convirtió en una cena. La cena se convirtió en un paseo nocturno por el Parque México, bajo las luces ámbar que filtraban las jacarandas. Y ese paseo se convirtió en el inicio de todo. Alejandro era un torbellino de atenciones y detalles. No era el típico galán de manual. Sus gestos eran específicos, personalizados. Recordaba que mencioné de pasada mi amor por los girasoles y al día siguiente un enorme ramo me esperaba en la recepción de mi oficina. Escuchó que nunca había visitado el Museo de Antropología con calma y dedicó un domingo entero a ser mi guía personal, contándome historias de los mexicas con una pasión que me contagió. Nuestras citas eran un mapa de mis sueños. Me llevó a un pequeño club de jazz en el sótano de un edificio del centro histórico, un lugar secreto que parecía detenido en el tiempo. Me sorprendió con un picnic en los viveros de Coyoacán, con una canasta llena de quesos, vino y el pan de elote que yo adoraba. «Poner atención es la forma más pura de querer», me dijo una noche, mientras veíamos las estrellas desde la terraza de su departamento en La Condesa. Mis amigas, al principio, estaban encantadas. Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, una mujer cínica y brillante que trabajaba en una agencia de publicidad, lo aprobó con un sello de calidad. «Cuídalo, Isa. Estos ya no los fabrican», me dijo después de conocerlo en una carne asada. Todas veían lo que yo veía, un hombre que me adoraba, que me trataba como si fuera la obra de arte más valiosa de la galería. Yo no solo estaba enamorada, estaba convencida de que había encontrado a mi compañero de vida. Me sentía segura, vista, amada de una forma tan completa que parecía haber sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía. El mundo era perfecto, y Alejandro era su arquitecto. La perfección, sin embargo, es un estado frágil. Las primeras grietas aparecieron de forma tan sutil que las confundí con parte del diseño. Eran pequeñas sombras en los bordes de nuestro brillante universo. La primera vez ocurrió una noche de jueves. Yo había tenido un día terrible en el trabajo, una de esas jornadas donde todo sale mal. Al llegar a casa, le mandé un mensaje a Ricardo, un compañero de la oficina con el que tenía una buena amistad. «Hoy necesito un galón de helado y que el mundo se reinicie», le escribí, acompañando el texto con un meme de un gato estresado. Su respuesta fue inmediata.
Ja, ja, ja. Aguanta, campeona. Mañana compramos el helado a la hora de la comida. Me reí, una risa genuina y cansada. Alejandro, que estaba leyendo en el sofá, levantó la vista. Su expresión era neutra, pero sus ojos se habían afilado. ¿Quién es?, preguntó. Su tono no era curioso, era inquisitivo. Ricardo, un amigo de la oficina, respondí con simpleza, dejando el teléfono en la mesita. ¿Ricardo?, repitió el nombre como si lo estuviera saboreando y no le gustara el sabor. Parece que se llevan muy bien. ¿A qué hora te escribe? Ya es tarde. Me sentí un poco extraña, como si tuviera que justificar una amistad inofensiva. Ale, es solo un amigo. Nos apoyamos cuando el trabajo se pone pesado, es todo. Él se levantó y se acercó a mí. Me tomó el rostro entre sus manos, su tacto siempre tan reconfortante. Lo sé, mi vida, es solo que no me gusta que otros hombres te hagan reír. Esa risa es mía. Me besó tiernamente. En ese momento, su comentario me pareció una manifestación de amor posesivo, del tipo que se ve en las novelas. Me sentí halagada, deseada. No vi la bandera roja, vi una declaración de amor. Unas semanas después, salimos a cenar con una pareja de amigos suyos. Durante la cena, conté una anécdota de un viaje que hice con Sofía a Oaxaca antes de conocerlo. Fue una historia divertida sobre cómo nos perdimos buscando hierve el agua y terminamos comiendo en casa de una familia local. Todos se rieron. Más tarde, ya en el coche de vuelta a casa, el silencio de Alejandro era pesado. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada, respondió, pero su mandíbula estaba tensa. Insistí. Ale, te conozco. Algo te molestó, suspiró. Hablas mucho de tu vida antes de mí. A veces parece que te divertías más. Me quedé atónita. Eso es absurdo. Solo era una anécdota divertida. Mi vida contigo es lo mejor que me ha pasado. Entonces, ¿por qué necesitas recordar tanto lo de antes? ¿Por qué Sofía siempre está en tus mejores historias? A veces siento que compito con tus recuerdos, dijo, y en su voz había una vulnerabilidad tan convincente que mi irritación se convirtió en compasión. Pasé el resto del camino asegurándole que él era mi presente y mi futuro, que nada se comparaba con lo nuestro. Me hizo sentir poderoso, la única capaz de calmar sus inseguridades. No entendí que no estaba calmando sus inseguridades, sino alimentando su control. Cada celito era una prueba, un ladrillo más en el muro que comenzaba a construir a mi alrededor. El paso siguiente fue tan ingenioso, tan envuelto en la lógica del amor moderno, que caí en la trampa sin la menor sospecha. Estábamos una noche de domingo en su departamento, agotados después de un fin de semana de senderismo. Pedimos pizza y nos tumbamos en el sofá a ver una serie. Era la imagen perfecta de la domesticidad feliz. En medio de un capítulo, Alejandro se giró hacia mí. Me apartó un mechón de pelo de la cara y me miró con una intensidad juguetona. Oye, amor, empezó, su voz un susurro cómplice. He estado pensando en algo. Nosotros nos contamos todo, ¿verdad? No tenemos secretos. Asentí sin dudarlo. Claro que no, mi vida. Entonces, continuó, acercándose un poco más, si de verdad nos tenemos esa confianza absoluta, la confianza de un equipo, deberíamos saber nuestras contraseñas del teléfono, ¿no crees? Como un juego de transparencia total, para demostrar que no hay nada que ocultar. La propuesta me tomó por sorpresa, pero la presentó de una manera tan romántica, tan utópica, que me pareció el siguiente nivel de la intimidad. En la era digital, compartir tu contraseña era el equivalente a dar la llave de tu casa, de tu diario, de tu mente. Era un acto de fe. Me reí. ¿Estás hablando en serio? ¿Como una prueba de amor digital? No una prueba, corrigió suavemente. Un símbolo de que tú y yo somos uno solo, sin barreras. ¿Cómo negarse a algo así sin parecer que una tiene algo que ocultar? En mi mente, negarme habría sido una traición a la confianza que pregonábamos. Así que, con una sonrisa, tomé mi teléfono y tecleé los 6 dígitos que guardaban mi vida privada. 140290, el día que nos conocimos. Su sonrisa se ensanchó. Perfecto. Tomó mi teléfono y lo desbloqueó, mirando la pantalla con satisfacción. Luego me tendió el suyo.
El mío es el año en que naciste. Me sentí increíblemente moderna y enamorada. Éramos una pareja del siglo XXI, llevando la confianza a un nuevo extremo. Le di su teléfono de vuelta sin siquiera intentar desbloquearlo. Nunca sentí la necesidad de invadir su espacio. Confiaba en él ciegamente. Al principio, fue solo eso, un símbolo. Pero pronto, el juego se convirtió en un hábito suyo. A veces, mientras yo me estaba duchando, él tomaba mi teléfono. «Voy a poner música para que te relajes, mi amor», gritaba desde la sala. Otras veces, si mi teléfono sonaba con una notificación, él lo revisaba. «Es solo un correo de Sara, no te preocupes», decía. Cada uno de esos actos era una pequeña invasión disfrazada de atención. Él normalizó su acceso a mi teléfono de una manera tan gradual que no me di cuenta del patrón que se estaba formando. No era transparencia, era vigilancia. Yo le había entregado la llave de mi castillo, y él estaba explorando cada rincón, memorizando cada pasadizo, no por amor, sino para asegurarse de que no hubiera rutas de escape. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó un martes por la noche. Estábamos en mi departamento, preparando la cena juntos. Yo cortaba verduras mientras Alejandro ponía la mesa. Mi teléfono estaba sobre la barra de la cocina, cargándose. De repente, vibró y la pantalla se iluminó. Alcancé a ver la previsualización de un mensaje de WhatsApp desde un número que no tenía registrado. El mensaje era corto y alarmante. Solo leí las primeras palabras. «Ten cuidado con Alejandro. Él no es». Antes de que pudiera procesar la frase o secarme las manos para coger el teléfono, Alejandro ya estaba a mi lado. Con un movimiento rápido y casual, lo tomó. «Deja, yo te lo paso, no te vayas a cortar», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Su cuerpo bloqueó mi visión de la pantalla por un par de segundos. Se movió con una fluidez que, en retrospectiva, era sospechosamente ensayada. Cuando finalmente me lo entregó, su pulgar todavía rozando la pantalla, el mensaje había desaparecido. Desbloqueé el teléfono con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal y abrí WhatsApp. No había ninguna conversación nueva, ningún mensaje no leído de un número desconocido. Nada. «Qué raro», dije, frunciendo el ceño y revisando las notificaciones. Juraría que vi entrar un mensaje. Alejandro se encogió de hombros, ya de vuelta en la mesa, doblando una servilleta. «No, mi amor, no había nada». La pantalla se encendió, pero no había ninguna notificación. Seguramente lo imaginaste por el rabillo del ojo. Su negación fue tan rotunda, tan segura, que me hizo dudar de mi propia percepción. ¿Lo habría imaginado? ¿El estrés del trabajo me estaba jugando una mala pasada? Traté de convencerme de que sí. Era más fácil creer que mi mente me había engañado que creer que Alejandro me había mentido y borrado un mensaje en cuestión de segundos, delante de mí. «Sí, puede que tengas razón», murmuré, aunque una sensación de inquietud se había instalado en mi estómago. Esa noche, mientras Alejandro dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé despierta, mirando el techo. La frase incompleta rebotaba en mi cabeza. «Ten cuidado con Alejandro, él no es». ¿No es qué? ¿No es quien parece ser? ¿No es bueno para mí? La advertencia anónima, aunque borrada, había plantado una semilla de duda. Intenté buscar el número en mi historial de llamadas, en los mensajes bloqueados, en cualquier parte. No había rastro. Era como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, Alejandro estaba más cariñoso que... Me preparó el desayuno, me llenó de cumplidos y me habló de los planes que tenía para nuestro fin de semana. Su afecto era un bálsamo, una droga que adormecía mis sospechas. Elegí creer en él. Elegí creer que la sombra que había visto era solo una alucinación, porque la alternativa era demasiado aterradora para... El control de Alejandro se volvió más sofisticado. Ya no se trataba solo de comentarios aislados o del acceso a mi teléfono. Comenzó a tejer una red invisible, pero increíblemente fuerte, para aislarme de mi círculo social, especialmente de Sofía. Ella era mi ancla, mi cable a tierra, y él lo sabía. Su estrategia fue sutil, una campaña de sabotaje emocional. Todo comenzaba con una invitación. Sofía me escribía: «Isa, noche de chicas el viernes, margaritas y chisme en mi casa, no puedes faltar».
Yo, emocionada, le comentaba el plan a Alejandro. Inmediatamente, él presentaba una contraoferta irresistible. ¿El viernes? Qué lástima, mi amor, decía con un puchero perfectamente actuado. Justo había conseguido reservaciones en ese restaurante nuevo en Polanco del que tanto me hablaste. Quería darte una sorpresa. Pero no te preocupes, ve con Sofía. Podemos ir otro día. La culpa era instantánea y eficaz. ¿Cómo podía preferir una noche de chisme a una cena romántica que él había planeado solo para mí? 9 de cada 10 veces, terminaba escribiéndole a Sofía una disculpa. Amiga, lo siento, surgió un plan con Ale, te la debo. Las pocas veces que me mantuve firme, él cambiaba de táctica, se ponía melancólico. Está bien, ve, diviértete. Yo me quedaré aquí solo, pediré algo de cenar, no importa. Me hacía sentir como la peor novia del mundo, por querer pasar unas horas con mi mejor amiga. Luego vinieron los ataques directos, siempre disfrazados de preocupación. Amor, no quiero que te molestes, me dijo un día, después de que yo regresara de un café con Sofía. Pero, ¿no crees que Sofía es un poco negativa? Siempre se está quejando de los hombres, de su trabajo. Esa energía se pega. En otra ocasión, me preocupa que bebas tanto cuando sales con ella. Sofía es muy liberal, no tiene límites, no quiero que te pase nada malo. Poco a poco, sus palabras empezaron a hacer mella. Comencé a ver a mi amiga a través de sus ojos. ¿Era realmente tan negativa? ¿Bebíamos demasiado? Empecé a poner distancia, a inventar excusas. Las llamadas de Sofía se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por mensajes de texto a los que yo respondía con monosílabos. Nuestro lazo, que había sobrevivido a años de distancia, dramas y alegría, se estaba desgastando bajo la presión constante y silenciosa de Alejandro. Él llenaba el vacío que dejaban mis amigos con su presencia abrumadora. No necesitas a nadie más, me tienes a mí. Nosotros somos un equipo, un universo completo. Me susurraba por las noches. Y yo, tontamente, me sentía especial, elegida. No me daba cuenta de que un universo de 2 personas no es un universo, es una celda. Estaba cambiando mi libertad y mis afectos por la seguridad de una jaula de oro. Y ni siquiera era consciente de las paredes que se levantaban a mi alrededor. El punto de quiebre fue el cumpleaños de Sofía. No era una simple reunión. Era su fiesta de 30 años, un evento que llevábamos planeando juntas desde hacía meses. Habíamos reservado la terraza de un bar en La Juárez. Habíamos hecho una lista de reproducción colaborativa y yo estaba a cargo de llevar el pastel. Era innegociable. Yo tenía que estar allí. Se lo comuniqué a Alejandro con una semana de antelación, tratando de ser lo más casual posible para no activar sus alarmas. El sábado es la fiesta de Sophie. Recuerda que te conté. Será divertido. Deberías venir conmigo. Su rostro se endureció al instante. No, gracias. Sabes que no me siento cómodo con su ambiente. Y sinceramente, preferiría que tú tampoco fueras. La petición me cayó como un balde de agua fría. Alejandro, es su cumpleaños 30. Soy su mejor amiga. No puedo no ir. Es imposible. ¿Imposible?, repitió, y su voz tenía un filo peligroso. ¿Más importante que una noche conmigo? He tenido una semana terrible en el trabajo. Pensaba que podíamos escaparnos a Tepoztlán, solo tú y yo. Era la misma táctica de siempre, pero esta vez no funcionó. La lealtad hacia Sofía pesaba más. No, Ale. Lo siento, pero este fin de semana es para ella. Podemos ir a Tepoztlán el siguiente. Fue la primera vez que le di un no rotundo a uno de sus deseos. Su reacción fue aterradora. Su calma se evaporó, reemplazada por una furia que nunca había visto. «¡No puedo creerlo!», gritó, y su voz retumbó en el pequeño apartamento. «¿La prefieres a ella antes que a mí? Después de todo lo que hago por ti, ¿así me pagas? ¿Qué tienes que hacer en esa fiesta que sea tan importante? ¿A quién vas a ver?». La acusación me dejó sin aliento. ¿De qué hablas? Voy a celebrar a mi amiga. No me mientas, Isabela. Se acercó a mí, su cuerpo tenso, invadiendo mi espacio personal. Seguro te vas a encontrar con ese tal Ricardo de tu oficina, o con algún otro idiota. Por eso no quieres que vaya, ¿verdad? Para tener tus secretos. La injusticia de sus palabras me hizo hervir la sangre. Por primera vez, la niebla del amor se disipó y vi la manipulación en toda su crudeza.
«Estás loco», le grité de vuelta, mis manos temblando. «Eres un paranoico». La pelea fue horrible, un intercambio de gritos y acusaciones que duró casi una hora. Terminó conmigo llorando en el dormitorio, encerrada, y él golpeando la puerta, exigiéndome que me disculpara por mi traición. Esa noche no dormimos juntos. El aire entre nosotros estaba cargado de veneno. Fui a la fiesta de Sofía, pero la alegría se había teñido de angustia. Fingí sonreír, pero por dentro me sentía rota. El primer no me había costado caro y sentía que una guerra acababa de declararse. La tregua que siguió a la pelea por el cumpleaños de Sofía fue frágil y tensa. Caminábamos de puntillas el uno alrededor del otro, atrapados en un silencio denso. La paz, o lo que fuera aquella imitación barata de la paz, se hizo añicos una semana después. La causa fue, de nuevo, una estupidez digital. Había subido una foto a mi cuenta de Instagram, una foto antigua de la graduación de la universidad donde salía con mi grupo de... Un viejo amigo de la carrera, a quien no veía en años, comentó: «Qué buenos tiempos, Isa. Te ves igual de guapa». Un abrazo. Un comentario inocente, nostálgico. Yo le di me gusta al comentario y respondí con un simple «Gracias, Fer. Abrazo de vuelta». Estaba en el baño desmaquillándome cuando escuché a Alejandro entrar al cuarto como un huracán. Salió del baño con mi teléfono en la mano, su rostro una máscara de furia. «¿Quién es Fernando?», espetó, empujando el teléfono hacia mi cara. «¿Y por qué le dices que le mandas abrazos? ¿Por qué te coquetea tan descaradamente?». Estaba tan cansada de su paranoia, tan harta de caminar sobre cristales rotos. «Por el amor de Dios, Alejandro. Es un amigo de la universidad. El comentario no tiene nada de malo». «Para mí lo tiene», gritó. «Estás en una relación conmigo. No deberías estar mandando abrazos a otros hombres. Es una falta de respeto». La discusión escaló con una velocidad vertiginosa. Sus celos se habían vuelto una bestia insaciable, y esa noche, la bestia estaba fuera de control. «Esto se acabó», le dije, mi voz temblando de rabia y miedo. «No puedo más con esta desconfianza enfermiza». «¿Ah, sí? ¿Quieres terminar? Perfecto, pero antes, dame tu teléfono», exigió, su voz baja y amenazante. «No», respondí, mi corazón martilleando contra mis costillas. Fue un acto reflejo de autodefensa. Mi teléfono se había convertido en el campo de batalla, y entregarlo era rendirme. «Es mi teléfono, es mi privacidad». Esa fue la frase que lo rompió. La palabra privacidad pareció ser un insulto personal para él. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira pura. En 2 zancadas, cruzó el espacio entre nosotros. Intenté retroceder, pero me acorraló contra la pared del pasillo. «Te dije que me lo dieras», siseó. Agarré el teléfono con fuerza contra mi pecho. «No, Alejandro, para». Él no se detuvo. Me agarró las muñecas con una mano, su fuerza era abrumadora, dolorosa. Con la otra, me arrancó el teléfono de las manos. El plástico frío se deslizó, mis dedos impotentes. Luché por un segundo, un patético intento de resistencia, pero fue inútil. Él era mucho más fuerte. Me quedé allí, jadeando, con las marcas de sus dedos empezando a enrojecer en mis muñecas. Él estaba de pie frente a mí, con el teléfono en su mano como un trofeo de guerra, su pecho subiendo y bajando agitadamente. La mirada en sus ojos no era de celos, era de triunfo, de poder. En ese silencio helado, mientras lo miraba, ya no como mi novio, sino como un captor, una sola frase, clara y devastadora, se formó en mi mente y lo cambió todo para siempre. Pensé que era celoso por amor, hasta que me quitó el teléfono. En ese instante, comprendí que nunca se había tratado de amor. Se había tratado de posesión. La noche en que me arrebató el teléfono marcó el inicio de una nueva era en nuestra relación. La era del silencio forzado. Mi mundo, que hasta entonces había estado hiperconectado, se redujo a las 4 paredes del apartamento que compartíamos. Alejandro no me lo devolvió al día siguiente con una disculpa, como una parte ingenua de mí esperaba. Lo guardó. Se convirtió en el guardián de mi vida digital. Los primeros días fueron de un desconcierto absoluto. Me sentía amputada. El impulso instintivo de coger el teléfono para buscar algo en Google, para ver la hora, para mandar un mensaje, era constante. Cada vez que lo hacía, recordaba con una sacudida que mi teléfono ya no estaba a mi alcance.
estaba sobre su mesa de noche o en el bolsillo de su pantalón. Alejandro actuaba con una naturalidad escalofriante, como si esta nueva dinámica fuera un ajuste lógico y necesario para proteger nuestra paz. Por la mañana, mientras se preparaba para el trabajo, revisaba mis mensajes. Tu mamá te mandó los buenos días. Ya le contesté que amaneciste muy bien, un poco resfriada para que no te llame. Decía con tono informativo, como si fuera mi asistente personal. El pánico comenzó a instalarse. Estaba siendo borrada, suplantada. Mi voz estaba siendo silenciada y reemplazada por la suya. Los mensajes de Sofía empezaron a llegar. Isa, ¿todo bien? No me contestaste ayer. Veía la pantalla iluminarse desde el otro lado de la habitación y sentía una impotencia desgarradora. Más tarde, Alejandro comentaba casualmente. Le dije a Sofía que estás súper ocupada con un proyecto del trabajo y que necesitas concentrarte. Entenderá. Él estaba curando mi vida social, podando mis conexiones una por una, asegurándose de que la única voz que yo escuchara fuera la suya. Intenté razonar con él una vez más, en un momento de calma aparente. Alejandro, necesito mi teléfono. Lo necesito para el trabajo, para mi familia. Esto no es normal. Su respuesta fue tranquila y condescendiente. Mi amor, no te preocupes. Si es algo del trabajo, yo te lo digo. Si tu familia necesita algo, yo se los comunico. Estamos mejor así, sin el estrés de las redes sociales, sin las tentaciones, sin las dudas. Confía en mí. Es por nuestro bien. La frase confía en mí se había convertido en el lema de mi vida. Vivía en un estado de ansiedad constante. Escuchaba el sonido de una notificación y mi estómago se contraía. ¿Sería mi hermano? ¿Una oferta de trabajo que estaba esperando? Nunca lo sabría. Él era el filtro, el sensor de mi existencia. Mi vida pasaba a través de sus manos antes de llegar a mí, y solo me entregaba los fragmentos que él consideraba apropiados. Estaba completamente a su merced. Una marioneta digital, cuyo titiritero decidía cada movimiento. Sofía nunca fue de las que aceptan un «estoy ocupada» como respuesta definitiva, especialmente cuando venía de mí. Mi silencio y mis respuestas monosilábicas, que ella sabía no eran mías, activaron todas sus alarmas. Después de una semana de ser ignorada, decidió tomar el asunto en sus propias manos. El sábado por la tarde, el timbre sonó, un sonido tan inusual en nuestro búnker aislado que ambos nos sobresaltamos. Alejandro miró por la mirilla digital. Su cuerpo se tensó. «Es Sofía», siseó, como si pronunciara el nombre de un enemigo. «Déjala pasar, por favor», supliqué en un susurro. Era mi oportunidad, mi única ventana al mundo exterior. Él me lanzó una mirada de advertencia, fría y afilada, antes de componer su rostro en una máscara de amabilidad forzada y abrir la puerta. «Sophie, qué sorpresa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pasa, pasa». Sofía entró, sus ojos buscándome inmediatamente. Me encontró en el pasillo, y su sonrisa vaciló al ver mi expresión. Se acercó para abrazarme, y le correspondí con una fuerza desesperada, tratando de transmitirle todo el miedo y la urgencia que no podía verbalizar. «Amiga, te he estado marcando. Estaba preocupada», dijo, mirándome fijamente. Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino, su tono falsamente solícito. «Ha estado un poco agobiada. Mucho estrés en el trabajo. Le he dicho que se desconecte un poco, ¿verdad, mi amor?» Puso una mano en mi hombro, un gesto que parecía protector pero que para mí era el peso de una cadena. «Sí, mucho trabajo», logré decir, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. La conversación fue una tortura. Sofía intentaba hablar conmigo, preguntarme cosas, pero Alejandro respondía por mí o desviaba el tema. Ofreció café, habló del clima, del tráfico, creando una barrera de banalidades a nuestro alrededor. «Bueno, Isa, venía a invitarte a cine en la noche, para que te distraigas», dijo Sofía en un último intento de rescatarme. «Qué linda, Sophie», intervino Alejandro de nuevo, «pero creo que lo mejor para ella es descansar. Teníamos planeada una noche tranquila de películas aquí en casa. Necesita recuperar energías». La tensión en la habitación era palpable. Sofía no era tonta.
Sabía que algo estaba terriblemente mal. Vi en sus ojos una mezcla de confusión, preocupación y una ira creciente dirigida hacia Alejandro. Ella me miró, una pregunta silenciosa en su rostro. ¿Estás bien? Yo solo pude sostenerle la mirada, esperando, rezando para que mis ojos pudieran gritar lo que mi boca no se atrevía a decir. Negué con la cabeza de forma casi imperceptible, un movimiento mínimo que esperaba él no viera. La visita duró apenas 15 minutos. Alejandro, con su hostilidad educada, prácticamente la empujó hacia la puerta. Gracias por venir, Sophie. Le hace bien a Isa saber que te preocupas. Cuando la puerta se cerró, Sofía se quedó un momento en el pasillo. Lo sé porque lo vi por la mirilla. Sacó su teléfono, su rostro una mezcla de furia y determinación. No sabía qué haría, pero sabía que no se había creído la farsa. Esa visita no había sido un fracaso. Había sido una señal de auxilio recibida. Con mi aislamiento físico y digital casi completo, Alejandro se dedicó a la siguiente fase de su plan: la construcción de una fachada perfecta para el mundo exterior. Mi teléfono se convirtió en su herramienta de propaganda. Mientras yo me sentía marchitar por dentro, mi perfil de Instagram y Facebook florecía con una felicidad radiante y falsa. Comenzó a publicar fotos. No fotos nuevas, porque no teníamos momentos genuinamente felices que capturar, sino fotos de nuestro archivo, de los primeros meses, cuando todo era real. Una selfie nuestra sonriendo en las pirámides de Teotihuacán apareció en mi feed con el pie de foto: extrañando este día mágico con el amor de mi TBT. Amor. La gente reaccionaba con corazones y comentarios. ¡Qué hermosa pareja! Son mi meta. Se ven tan felices. Cada notificación que él me leía en voz alta era como echar sal en una herida abierta. Era el curador de un museo de una vida que ya no existía. Y yo era el principal objeto de exposición, atrapada detrás del cristal. Una tarde, me mostró una foto que acababa de publicar en mi Facebook. Era de nuestro viaje a la playa. Yo salía riendo a carcajadas mientras él me abrazaba por la espalda. El pie de foto decía: cada día a tu lado es una aventura. Gracias por hacerme la mujer más feliz del universo. ¿A qué quedó bonita?, dijo, sonriendo, genuinamente orgulloso de su trabajo. Lo miré, sintiendo un vacío tan profundo que me asustó. ¿Por qué haces esto, Alejandro? Para que todos vean lo mucho que nos amamos, mi vida. Para que tus amigas no piensen que estamos peleados. Para que vean que nuestra relación es fuerte, a prueba de todo. Comprendí su lógica retorcida. No se trataba de mostrar amor, se trataba de anular cualquier sospecha. Si Sofía o mi familia veían mis perfiles, encontrarían la imagen de una mujer feliz y enamorada. Cualquier queja que pudieran escuchar parecería una mentira, una exageración. Estaba construyendo un personaje público para mí que contradecía mi realidad privada, una táctica de gaslighting a gran escala. Me sentía disociada, como si la Isabela de las redes sociales fuera una persona completamente diferente. Ella era sonriente, viajera, enamorada. Yo era una prisionera pálida y silenciosa en mi propio hogar. Él controlaba mi narrativa, reescribiendo mi presente con imágenes de mi pasado. Estaba atrapada en una mentira de dos caras. La mentira que él me obligaba a vivir y la mentira que le contaba al mundo en mi nombre. Una semana después de la visita de Sofía, Alejandro llegó a casa con una sonrisa de suficiencia y una bolsa de una tienda departamental de lujo. El aire de tensión que se había instalado entre nosotros pareció disiparse por un momento, reemplazado por su entusiasmo actuado. Cierra los ojos, mi amor. Te tengo una sorpresa, su voz melosa. Obedecí, mi corazón una mezcla de escepticismo y una diminuta, patética chispa de esperanza. ¿Sería una ofrenda de paz? ¿Un intento de volver a la normalidad? Ábrelos. Frente a mí, sobre la mesa, había una caja blanca e impecable. El logo de la manzana mordida brillaba bajo la luz. Era un iPhone nuevo, el último modelo, mucho más avanzado que el que me había quitado. Sé que he estado un poco intenso últimamente, dijo. Su tono ahora era de un arrepentimiento ensayado. Y sé que extrañas tu teléfono. Lo de la otra noche fue un error, estaba cegado por los celos. Quiero que tengas lo mejor, para que veas cuánto te amo y que quiero que estemos bien. Por un instante, la esperanza me inundó. Quizás había recapacitado. Quizás había entendido el daño que me estaba haciendo.
Tomé la caja, sintiendo su peso. Gracias, Ale. Empecé a decir, pero me interrumpió. Déjame, yo te lo configuro, dijo, tomando la caja con una rapidez que delató sus verdaderas intenciones. Para que sea más fácil para ti, le pasaré todos tus contactos y fotos del teléfono viejo. Me senté en el sofá y lo observé trabajar. Desenvolvió el aparato con cuidado, lo encendió y comenzó el proceso de configuración. Lo vi registrar su propia huella dactilar en el sensor. Lo vi iniciar sesión con una cuenta de Apple que yo no reconocí. Lo vi instalar aplicaciones con una velocidad y familiaridad alarmante. En 20 minutos, me entregó el teléfono. Era hermoso, rápido y brillante. Pero al sostenerlo, sentí un frío que no tenía nada que ver con el metal. Sabía, con una certeza absoluta, que ese teléfono no era un regalo. Eran unos grilletes nuevos y mejorados. No tenía que preguntarlo. Sabía que el dispositivo estaba completamente monitoreado. Seguramente tenía instalada una aplicación espía, un keylogger, un rastreador GPS. Cada mensaje que enviara, cada llamada que hiciera, cada página web que visitara, él lo sabría. La ilusión de privacidad era más peligrosa que la ausencia total de ella. Pruébalo, me animó, sonriendo. Marqué el número de mi mamá. La llamada salió sin problemas. Hablé con ella unos minutos, una conversación superficial y vigilada, consciente de que cada palabra era escuchada. Cuando colgué, Alejandro me miró. ¿Ves? Todo normal. Ahora puedes hablar con quien quieras, dijo. Pero ambos sabíamos que era mentira. No podía hablar con quien quisiera. Podía hablar con quien él me permitiera, sabiendo que él era un tercero invisible en cada conversación. El nuevo teléfono no me devolvió la libertad. Solo hizo mi jaula más grande y tecnológica. La desesperación es un poderoso catalizador. La rutina de vigilancia y control se había vuelto insoportable. Vivía en un estado de alerta perpetua, cada movimiento y cada palabra calculados. Sabía que tenía que encontrar una manera de contactar a Sofía, una forma de pedir ayuda que no pasara por el filtro de mi nuevo y vigilado teléfono. La oportunidad, irónicamente, me la dio el propio Alejandro. Fue un jueves por la mañana. Él tenía una junta importante por videoconferencia y se encerró en el estudio. No me interrumpas por nada, mi amor, es con los jefes de la empresa, dijo antes de cerrar la puerta. Había dejado su laptop personal, no la del trabajo, sobre la mesa del comedor. Normalmente era extremadamente cuidadoso con ella, pero esa mañana, en su prisa, la había olvidado. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descomunal, un tambor sordo en mis oídos. Era mi oportunidad. Me acerqué a la mesa con el pretexto de tomar un vaso de agua. La pantalla estaba encendida, mostrando su escritorio. Mi plan inicial era simple: abrir el navegador, entrar a mi correo electrónico en modo incógnito y escribirle a Sofía. Pero entonces, algo en su escritorio llamó mi atención. Era una carpeta con un nombre anodino, casi aburrido: Proyectos. Mi curiosidad, una fuerza que había suprimido durante meses, se despertó con una violencia inusitada. ¿Qué clase de proyectos guardaba un ingeniero en su laptop personal? Con manos temblorosas, moví el cursor y di doble clic. El contenido de la carpeta me dejó helada. No había planos, ni cálculos, ni documentos de trabajo. Había una serie de subcarpetas, y los nombres de esas carpetas eran nombres de mujer: Laura G., Marcela R., Carolina C., Daniela S. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Abrí la primera carpeta, la de Laura G. Dentro había un archivo de Word titulado Bitácora, varias carpetas de imágenes y documentos escaneados. Abrí la bitácora. Era un registro detallado. Primer contacto: 15 de enero. Café. Le gustan los perros. Es vulnerable por divorcio reciente. Objetivo financiero: venta de departamento. Luego, los documentos escaneados, su credencial del INE, sus estados de cuenta bancarios, las escrituras de una propiedad. En las fotos, la vi a ella, una mujer sonriente, abrazada a Alejandro en un restaurante, en un parque, en la playa. El aire se me escapó de los pulmones. Abrí la siguiente carpeta: Marcela R. El mismo patrón. Una bitácora,
documentos financieros, fotos íntimas. La bitácora de Marcela decía: contacto, 4 de mayo. Galería de arte. Insegura por su físico. Objetivo: fondos de inversión familiares. Una por una, abrí las carpetas. Carolina, Daniela. Todas eran historias similares, un guión macabro que se repetía. Mujeres inteligentes, exitosas, pero con alguna vulnerabilidad que él había sabido identificar y explotar. Y en cada carpeta, junto a los documentos de sus víctimas, había algo más. Una carpeta llamada Identidades. La abrí. Dentro había archivos de Photoshop, con plantillas de credenciales del INE, licencias de conducir, incluso pasaportes. Y allí estaba él, su rostro, pero con diferentes nombres. Para Laura, había sido Javier Torres, arquitecto. Para Marcela, Carlos Benítez, curador de arte. Para Carolina, Fernando Ibáñez, empresario. Alejandro, mi Alejandro, era solo una de sus muchas máscaras. Un personaje creado para mí, basado en mis gustos, mis anhelos, mi perfil psicológico. El ingeniero sensible que amaba el arte no existía. Era una construcción, un fraude. Y entonces vi la última carpeta. Una con mi nombre, Isabela M. Mi pulso se detuvo. Di clic, y ahí estaba. Mi vida, diseccionada. Bitácora Isabela. Contacto. 14 de febrero. Galería de arte. Romántica idealista. Busca amor de película. Objetivo: ahorros personales y acceso a fideicomiso familiar. Y debajo, escaneada, la solicitud del crédito que habíamos pedido juntos para un coche. Estaba a punto de ser la siguiente en su lista de trofeos financieros. El shock inicial dio paso a una claridad helada y aterradora. Fue como si un velo se hubiera rasgado, revelando la monstruosa maquinaria que había estado operando justo debajo de la superficie de mi vida. Cada recuerdo, cada palabra, cada gesto de los últimos meses se reconfiguró en mi mente bajo esta nueva y horrible luz. Los celos no eran una manifestación de amor apasionado, sino una herramienta de control calculada. Necesitaba aislarme para que nadie pudiera advertirme, para que no tuviera una segunda opinión, una perspectiva externa que pudiera detectar las grietas en su actuación. Su paranoia sobre otros hombres no era por miedo a perderme, sino por miedo a que alguien más descubriera su farsa. El control del teléfono no era por inseguridad, era una estrategia de contrainteligencia. Necesitaba monitorear mis comunicaciones para interceptar cualquier amenaza. El mensaje borrado, aquel que decía: ten cuidado con Alejandro. Él no es, cobró un sentido siniestro. Seguramente era una de sus víctimas anteriores, quizás Laura o Marcela, intentando desesperadamente advertirme antes de que fuera demasiado tarde. Él no lo había borrado por celos. Lo había borrado para proteger su operación. El aislamiento de Sofía. Odiaba a Sofía no porque fuera una mala influencia, sino porque era inteligente, perceptiva y me conocía demasiado bien. Sofía era la mayor amenaza para su engaño. Ella habría sido la primera en notar que el Alejandro que yo describía no cuadraba, que su encanto era superficial, que algo estaba mal. Necesitaba neutralizarla. Su personaje, el ingeniero sensible que amaba el arte y la poesía, no era un hombre real. Era un avatar, un traje hecho a la medida de mis sueños. Recordé nuestra primera conversación en la galería, cómo parecía leerme la mente. No era empatía, era investigación. Había estudiado mis redes sociales, había visto mis gustos, mis anhelos de un amor de película, y se había transformado en el protagonista perfecto para mi guión. Yo no me había enamorado de un hombre, me había enamorado de un espejo que reflejaba mis propios deseos. De repente, sentí náuseas. El hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis miedos, era un extraño, un depredador. Su nombre real probablemente ni siquiera era Alejandro. Era un fantasma, un estafador profesional que vivía de destrozar vidas de mujeres, robándoles no solo su dinero, sino su capacidad de confiar, su sentido de la realidad. La puerta del estudio se abrió. Escuché sus pasos acercándose. Con un movimiento rápido, cerré las carpetas y volví al escritorio principal de la laptop. Cogí el vaso de agua justo cuando él entraba al comedor.
Terminó antes de lo esperado, dijo, estirándose. Me miró y sonrió. ¿Todo bien, mi amor? Lo miré, a este completo desconocido, y le devolví la sonrisa más convincente y aterradora de mi vida. Todo perfecto, respondí. La guerra había cambiado. Ya no se trataba de escapar, se trataba de destruirlo. El terror es una emoción extraña. Puede paralizarte, pero también puede transformarse en un combustible de alta pureza. El miedo que sentí en ese momento no era el miedo pasivo de la víctima. Era el miedo activo de la presa que ha decidido convertirse en cazadora. Mi mente, que durante meses había estado nublada por la manipulación y el gaslighting, ahora funcionaba con una lucidez cortante. Sabía que un movimiento en falso, una palabra equivocada, una mirada de sospecha, podía ponerlo en alerta y hacerlo desaparecer. O peor, volverse violento. Tenía que ser la actriz de mi vida. La normalidad se convirtió en mi arma. Esa tarde, le propuse que cocináramos juntos, su platillo favorito. Hablé de trivialidades, me reí de sus chistes, le pregunté sobre su junta. Cada interacción era una actuación calculada. Lo observaba, no como mi novio, sino como un espécimen. Estudiaba sus gestos, sus patrones, buscando debilidades. La sonrisa que antes me derretía ahora me parecía una mueca depredadora. El tacto que antes me reconfortaba ahora me quemaba la piel. Fue el día más largo de mi vida. Esa noche, acostada a su lado en la cama, fingí dormir. Escuchaba su respiración profunda y tranquila, la respiración de un hombre sin conciencia, y mi corazón latía con una furia silenciosa. En la oscuridad, mi plan comenzó a tomar forma. No podía simplemente huir. Él tenía copias de mis documentos, información sobre mi familia, acceso a mis ahorros. Si yo desaparecía, él podría hacerme un daño inmenso a distancia. Tenía que atraparlo. Necesitaba pruebas irrefutables que pudieran ser usadas en su contra. Y necesitaba ayuda. Necesitaba a Sofía. El problema era la comunicación. Mi teléfono era un micrófono abierto, su laptop, una mina de información que no podía arriesgarme a tocar de nuevo. Tenía que encontrar una forma de salir del apartamento sola, aunque fuera por unos minutos. La oportunidad se presentó al día siguiente. Él estaba en la regadera, cantando. Me asomé a la cocina. Sobre la barra, junto a las llaves de su coche, estaba su cartera. Sabía que no llevaba mucho efectivo. Siempre pagaba con tarjeta, pero tal vez, con el corazón en la garganta, me acerqué sigilosamente. La abrí. Dentro, junto a sus tarjetas de crédito, había un billete de 500 pesos. Lo tomé, mis dedos temblorosos. Era un riesgo enorme. Si se daba cuenta de que faltaba, estaría perdida. Pero era un riesgo que tenía que correr. Cuando salió del baño, yo ya estaba vestida. Mi amor, le dije con la voz más dulce que pude fingir. Se me antojó muchísimo un café de ese lugarcito que nos gusta en la esquina, el que tiene los panqués de elote. ¿Te traigo uno? Él me miró, evaluándome. Por un segundo, pensé que diría que no, que me ofrecería ir él. Pero la pereza le ganó. Claro, mi vida, tráeme un americano, pero no tardes. No tardo nada, respondí, cogiendo mis llaves. Vuelvo en 10 minutos. Al cerrar la puerta del apartamento, respiré el primer soplo de aire libre y no vigilado en semanas. No iba a ir a la café. Iba a usar esos 10 minutos para empezar a recuperar mi vida. Los 10 minutos que me dio Alejandro eran un cronómetro corriendo en mi cabeza. Cada segundo era precioso. Ignoré la cafetería de la esquina y corrí en la dirección opuesta. Recordaba haber visto un pequeño cibercafé a 3 calles de distancia, un lugar anticuado con un letrero parpadeante, de esos que parecen una reliquia de otra década. Era perfecto, discreto, anónimo. Entré jadeando. El lugar olía a polvo y a plástico caliente. Pagué por 15 minutos de internet con el billete de 500 pesos que le había robado, mis manos aún temblando. Me senté en la cabina más alejada de la entrada y abrí una cuenta de correo electrónico desechable. El teclado se sentía extraño bajo mis dedos. Le escribí a Sofía. Sabía que Alejandro podría, en un ataque de paranoia, intentar acceder a las cuentas de mi amiga. El mensaje tenía que ser un código, algo que solo nosotras dos entendiéramos. El asunto fue lo primero que se me vino a la mente.
una referencia a una broma interna tan vieja que era imposible que él la conociera. Fiesta de Ana. El cuerpo del mensaje fue corto y directo. Amiga, necesito urgente que me devuelvas la falda azul que te presté para la fiesta de Ana. ¿La recuerdas? Tengo muchas ganas de usarla. Por favor, confírmame si la tienes. Isa. El mensaje era un tejido de mentiras con un significado oculto. Nunca habíamos ido a la fiesta de ninguna Ana. Yo no tenía ninguna falda azul que prestar. Y la frase, tengo muchas ganas de usarla, era la clave. Cuando estábamos en la universidad, la usábamos para decir, necesito salir de aquí ahora mismo. Era nuestro botón de pánico. Envié el correo, borré el historial del navegador, cerré la sesión y salí del local casi corriendo. Fui a la cafetería real, compré los 2 cafés y el panqué y volví al apartamento. Habían pasado exactamente 12 minutos. Entré, intentando controlar mi respiración. Alejandro estaba en el sofá, mirando su teléfono, probablemente el mío. «Te tardaste un poco», dijo, levantando la vista. «Había mucha gente, perdón», respondí tendiéndole su café. «Pero te traje el panqué». El soborno funcionó. Sonrió, tomó el café y le dio una mordida al pan. Yo me senté, sorbiendo mi bebida, mi mente a 1000 por hora. ¿Habría Sofía recibido el mensaje? ¿Entendería el código? Toda mi esperanza estaba depositada en ese correo electrónico, una pequeña botella digital lanzada a un océano de incertidumbre. Tenía que confiar en ella, en nuestra amistad, en los años de códigos y secretos compartidos que ningún estafador podría jamás descifrar. Sofía recibió el correo mientras estaba en una junta. Lo vio en la pantalla de su reloj y sintió un escalofrío. Fiesta de Ana. El código era tan antiguo que tardó un segundo en recordarlo, pero cuando lo hizo, la sangre se le heló en las venas. Necesito que me devuelvas la falda azul. Tengo muchas ganas de usarla. Pánico. Emergencia. Ayuda. Salió de la junta con una excusa y leyó el mensaje completo en su teléfono. Comprendió de inmediato la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con cautela. Responder el correo era arriesgado. Llamarme era imposible. Confrontar a Alejandro directamente podría ponerme en un peligro mortal. Se sintió impotente por un momento, la frustración y la rabia ardiendo en su pecho. Pero Sofía era estratega. Sabía que no podía manejar esto sola. Necesitaba a alguien con la cabeza fría, con poder de acción, y que tuviera un vínculo incondicional conmigo. Solo había una persona que cumplía con todos los requisitos. Mi hermano mayor, Javier. Javier era todo lo que yo no era. Pragmático, metódico, un abogado brillante con una mente tan afilada como un bisturí. Vivía en Querétaro, pero nuestra conexión era profunda. Sofía lo llamó. «Javier, soy Sofía. Necesito que me escuches con mucha atención y que no me interrumpas», dijo, su voz tensa. Le contó todo. Mi comportamiento extraño, las respuestas de texto que no eran mías, la visita al departamento, la hostilidad de Alejandro y finalmente, el correo codificado. Al principio, Javier se mostró escéptico. «¿Un correo codificado? Sofía, ¿no crees que estás exagerando un poco? Isabela es intensa, se enamora con todo». «No, Javier, esto es diferente», lo interrumpió ella, su voz firme. «Te estoy diciendo que tu hermana está en peligro. La vi. Estaba aterrada. El hombre con el que vive la está controlando. No me dejó hablar con ella a solas, le quitó el teléfono. El correo es una petición de auxilio». El tono de Sofía, su convicción absoluta, finalmente rompió la barrera del escepticismo de mi hermano. Un silencio pesado cayó al otro lado del... Javier procesó la información, las piezas del rompecabezas encajando en su mente legalista. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz ahora grave y seria. «No le respondas. No hagas nada que pueda alertarlo. Mañana a primera hora estaré en la Ciudad de México. Nos veremos y haremos un plan. Dile a Isa, si tienes forma, que la ayuda viene en camino. Pero no te arriesgues». Sofía no tenía forma de decírmelo, pero no importaba. Saber que Javier estaba involucrado era un alivio inmenso para ella. Esa noche, envió una respuesta simple y aparentemente inocente a mi correo desechable, una que yo no vería, pero que serviría para calmar cualquier posible monitoreo. «Amiga, claro que me acuerdo. La busco y te aviso. Qué bueno saber de ti».
El rescate había comenzado, en silencio, en las sombras. Movido por la lealtad de una amiga y la determinación de una... Javier llegó a la ciudad como un general preparándose para la batalla. Se reunió con Sofía en un café discreto, lejos de mi barrio. Escuchó de nuevo cada detalle, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. Su rostro era una máscara de concentración y furia contenida. Este tipo no es un novio celoso, es un criminal, sentenció Javier después de que Sofía terminara. El aislamiento, el control de las comunicaciones, el robo del teléfono, es un manual de abuso y probablemente de fraude. La visita de Sofía lo confirma. La está manteniendo cautiva. Su primer instinto fue ir al departamento y sacarme de allí por la fuerza. Pero Sofía, con una sabiduría sorprendente, lo detuvo. No podemos, Javier. Si solo la sacamos, él desaparecerá, y tiene toda su información. La acosará, la extorsionará, le hará la vida imposible. Tenemos que asegurarnos de que no pueda hacerle daño a ella ni a nadie más. Tenemos que atraparlo. Javier asintió, reconociendo la amarga verdad en sus palabras. Tienes razón. No basta con rescatarla. Hay que neutralizarlo. Ese mismo día, Javier utilizó sus contactos. Se puso en comunicación con un fiscal que conocía en la unidad de delitos cibernéticos y financieros. Les presentó el caso: un posible fraude continuado, secuestro virtual y suplantación de identidad. La policía se interesó, pero fueron claros. Necesitaban pruebas contundentes. Mi testimonio era crucial, pero para construir un caso sólido contra un estafador profesional, necesitaban algo más. Necesitaban una transacción, un acto delictivo capturado en el momento. Así nació la trampa, un plan arriesgado donde yo era, a la vez, el cebo y la cazadora. La comunicación conmigo fue el primer obstáculo. Javier y Sofía idearon un sistema. Sofía casualmente pasaría por mi calle todos los días a la misma hora, camino a un supuesto gimnasio. Si yo podía salir, aunque fuera un minuto, a tirar la basura o a la tienda, nos encontraríamos. El segundo día, lo logré. Lo vi venir y le pedí a Alejandro que me dejara bajar la basura. El encuentro con Sofía duró menos de 60 segundos en el vestíbulo del edificio. Me entregó un pequeño teléfono desechable, un quemador y un trozo de papel. Javier está aquí. Este es su plan. Memorízalo y destruye el papel. Llámalo desde este teléfono cuando sea seguro. Solo una vez. Esa noche, encerrada en el baño con la regadera abierta, leí las instrucciones de mi hermano. El plan era audaz. Tenía que convencer a Alejandro de que había recibido una herencia inesperada o un bono del trabajo, una suma de dinero lo suficientemente grande como para despertar su avaricia. Luego, debía proponerle invertir ese dinero juntos, en una nueva cuenta de inversión conjunta que abriríamos a nombre de los dos. La apertura de esa cuenta y, sobre todo, la transferencia de fondos sería el acto que la policía necesitaba para intervenir. El miedo me atenazaba. ¿Podría hacerlo? ¿Podría mentirle a la cara a ese monstruo? ¿Fingir amor y confianza mientras le tendía una trampa? Pensé en Laura, en Marcela, en Carolina. Pensé en la mujer que yo era antes de él. La respuesta fue sí. Podía y lo haría. Destruí el papel. Llamé a Javier desde el baño y con voz temblorosa le dije 2 palabras. Acepto el plan. La siguiente semana fue la actuación más difícil de mi vida. Le conté a Alejandro mi noticia. La historia de un bono de productividad inesperado y sustancial en mi trabajo. Fingí una emoción y una ingenuidad que no sentía, hablando de todos los planes que podríamos hacer con ese dinero. Vi la luz de la codicia encenderse en sus ojos. Era exactamente como Javier había predicho. El depredador había olido la sangre. Mi amor, es nuestro dinero, le dije un par de días después, con una sonrisa radiante y falsa. Deberíamos invertirlo en algo para nuestro futuro. He estado investigando y hay unas cuentas de inversión de alto rendimiento. Podríamos abrir una a nombre de los dos, como un equipo. Él mordió el anzuelo con una voracidad que me revolvió el estómago. Se hizo cargo de todo. Investigó las mejores plataformas. Me explicó los detalles con una condescendencia que apenas pude soportar. Yo me encargo de los detalles técnicos. Mi vida. Tú no te preocupes por eso, dijo. El día señalado llegó. Habíamos abierto la cuenta en línea. El último paso era la transferencia de fondos desde mi cuenta personal. Para celebrar nuestro brillante futuro financiero,
Alejandro insistió en que fuéramos a cenar a un restaurante de lujo en Polanco, uno de los más exclusivos de la ciudad. Era el escenario perfecto. Me vestí para la ocasión, un vestido rojo que él adoraba. Me miré en el espejo y vi a una extraña, una mujer con los ojos demasiado brillantes por la fiebre del miedo y la adrenalina. Javier me había enviado un último mensaje al teléfono quemador. Estamos listos. El lugar estará vigilado. Solo tienes que dar la señal. La palabra es brindis. La cena fue surrealista. Alejandro estaba eufórico, encantador. El actor perfecto interpretando al novio enamorado a punto de asegurar su próxima victoria. Pidió el vino más caro. Habló de los viajes que haría, de la casa que compraríamos. Yo asentía y sonreía. Mi corazón una bomba de tiempo a punto de estallar. Después del plato principal, llegó el momento. Sacó su teléfono. Entró a la aplicación del banco, con mis claves, que por supuesto ya tenía, y me mostró la pantalla. ¿Lista para ser rica, mi amor?, preguntó. Su sonrisa era depredadora. Asentí, sintiendo que me faltaba el aire. Con un movimiento de su pulgar, autorizó la transferencia. Una notificación apareció en la pantalla. Transferencia exitosa. Él levantó su copa de vino. Por nosotros, por nuestro futuro. Fue mi señal. Levanté mi copa, lo miré directamente a los ojos, y dije con una voz clara y firme: hagamos un brindis. En el instante en que la palabra salió de mi boca, todo sucedió a cámara lenta. Dos hombres que habían estado sentados en una mesa cercana, se levantaron y caminaron hacia nosotros. No eran meseros. Supe quiénes eran por la autoridad silenciosa que emanaban. Al mismo tiempo, vi a Javier y a Sofía entrar al restaurante. Sus rostros una mezcla de angustia y determinación. Uno de los agentes puso una mano en el hombro de Alejandro. Ricardo Guzmán, alias Carlos Benítez, alias Fernando Ibáñez. Comenzó a decir el agente, su voz tranquila pero implacable. Queda usted detenido por los delitos de fraude, extorsión y suplantación de identidad. La expresión de Alejandro, el encanto se desvaneció como la pintura barata bajo la lluvia. No hubo shock, ni tristeza, ni desamor. Solo una furia fría y pura. La furia de un estafador experto que había sido superado en su propio juego. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi un odio tan profundo que me heló hasta los huesos. No me veía como la mujer que amaba, me veía como la traidora que lo había destruido. Y en esa mirada, encontré mi liberación final. Han pasado 3 meses. El ruido de la detención ha sido reemplazado por un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, se siente como paz y no como ausencia. El proceso legal contra Ricardo Guzmán, su nombre real, sigue su curso. La evidencia era abrumadora. Mi testimonio, sumado al de Laura y Marcela, a quienes la fiscalía encontró gracias a los archivos de su laptop, ha construido un caso sólido. Hay más víctimas. Nos llaman las sobrevivientes del estafador de la... Al principio odiaba la etiqueta, pero he aprendido a aceptarla. Porque eso es lo que soy. Una sobreviviente. El camino de vuelta a mí misma ha sido lento y sinuoso. Las primeras semanas fueron un borrón de declaraciones en el Ministerio Público, reuniones con abogados, y un agotamiento tan profundo que sentía que me había pesado en los huesos. Me mudé a un nuevo departamento, uno con cerraduras nuevas y una vista amplia del cielo. Javier se quedó conmigo la primera semana, y Sofía prácticamente se instaló en mi sofá. Su presencia silenciosa, su lealtad inquebrantable, fue el andamio que me sostuvo mientras mi mundo se reconstruía. He cambiado mi número de teléfono. He borrado mis redes sociales, no por miedo, sino por un deseo de empezar de cero, de construir una identidad digital que sea mía, no una actuación para los demás. Estoy en terapia. 2 veces por semana me siento frente a una mujer amable y sabia y desentraño el nudo de mentiras y manipulación que se había enredado en mi alma. Hablamos de la culpa, esa visitante insidiosa que me susurraba: ¿cómo no te diste cuenta? Hablamos de la confianza y de cómo aprender a ofrecerla de nuevo, empezando por mí misma. Mi teléfono nuevo, uno que compré yo misma, con mi dinero y cuyas contraseñas solo yo conozco, descansa sobre la mesa. Durante semanas, sentí un sobresalto cada vez que sonaba. Pero ahora, el sonido es solo eso, un sonido.
una invitación a conectar, no una amenaza. Es una herramienta, no un arma. Esta mañana, el sol se filtra por la ventana de mi sala, pintando rayas de luz sobre el suelo de madera. Sostengo una taza de café caliente entre mis manos. Afuera, la Ciudad de México despierta con su caos familiar y reconfortante. Sofía está a mi lado, leyendo el periódico, en silencio. No necesitamos llenar el espacio con palabras. Miro el amanecer, un espectáculo diario, y aún así, siempre nuevo. Pienso en el amor. El amor que yo creía conocer era una tormenta, un drama, una posesión. Era un amor que quitaba, que encerraba, que disminuía. He aprendido, a un costo muy alto, que el amor verdadero es otra cosa. Es calma, es libertad, es expansión. Es la mano de tu amiga en tu hombro, la voz de tu hermano al otro lado del teléfono, la certeza de que no estás sola. El amor verdadero no te quita el teléfono. Te pregunta si necesitas que te cargue la batería. Una pequeña sonrisa se dibuja en mi rostro. Es la primera sonrisa genuina, sin peso, sin miedo, que siento en mucho tiempo. Respiro hondo el aire de la mañana. Es el primer día del resto de mi vida, y por fin, el cielo está despejado.